Carl von Clausewitz escribió que hay muy pocos hombres, y constituyen las excepciones, capaces de pensar más allá del momento presente. Sabemos que debemos ser organizados, que debemos estructurar nuestro tiempo y nuestros días, pero la realidad de lo que nos pasa es todo lo contrario. Vivimos de emociones y placeres, y muy pocas veces tenemos un plan trazado que nos ayude a lograr nuestras metas u objetivos. Así que te invito a quedarte hasta el final del video, para entender de por qué el enfoque nos lleva a la grandeza. Empecemos sumergiéndonos en una historia que revela la importancia de la reflexión y la planificación en nuestras vidas. Se cuenta que, en tiempos antiguos, un rey de Tartaria, acompañado de sus nobles, se topó con un sufí errante, conocido como Abdal, quien ofrecía un valioso consejo a cambio de 100 dinares. El rey, intrigado, accedió y el sufí respondió con una simple verdad: nunca emprendas nada sin considerar sus consecuencias. Aunque algunos se burlaron, el rey valoró la sabiduría del consejo y decidió inmortalizarlo en letras doradas en sus palacios y en su vajilla. Esta preocupación pronto demostró su valía. Un conspirador intentó envenenar al rey, sobornando al cirujano real, pero cuando llegó el momento de extraer la sangre, el cirujano vio las palabras grabadas y se dio cuenta del peligro. Confesó el complot y el traidor fue capturado. El rey, agradecido por el consejo del sufí, reunió a todos y les recordó su sabiduría. Esta historia nos recuerda que la reflexión y la planificación pueden ser nuestros mejores aliados en la búsqueda de la grandeza. Robert Greene escribió: recuerda, un final brillante constituye la conclusión que da énfasis a todo nuestro accionar. Planifica tu camino teniendo en cuenta todas las consecuencias posibles, todos los obstáculos y todos los giros del azar que puedan incidir de manera negativa sobre tu trabajosa elaboración. Planificar todo un proceso de principio a fin evitará que te abrumen los factores negativos y te permitirá saber con exactitud cuándo detenerte. Maneja la fortuna con cuidado y determina el futuro planificando a largo plazo. Y esto nos lleva a la siguiente historia. Cuando en 1510 un barco partió de la isla La Española, actualmente Haití y República Dominicana, con rumbo a Venezuela para rescatar una colonia española asediada, a varias millas del puerto emergió un polizón, Vasco Núñez de Balboa, un noble español que había llegado al Nuevo Mundo en búsqueda de oro. Endeudado y huyendo de sus acreedores, se había escondido en la nave. Balboa se obsesionó con la idea del oro desde que Colón trajo noticias de un fabuloso reino aún no descubierto, llamado El Dorado. Fue uno de los primeros aventureros que acudieron a América decidido a encontrar esta legendaria ciudad, gracias a su audacia y determinación. El dueño del barco, Martín Fernández de Enciso, se enfureció al descubrir a Balboa y ordenó dejarlo en la primera isla que avistaran. Sin embargo, antes de encontrar tal isla, Enciso recibió noticias de que la colonia que debía rescatar había sido abandonada. Balboa aprovechó la oportunidad y habló a los marinos sobre sus viajes anteriores a Panamá y los rumores de oro en la zona. Convencidos, los marinos persuadieron a Enciso de perdonar a Balboa y establecer una colonia en Panamá. Semanas después, fundaron el asentamiento de Santa María la Antigua del Darién. Enciso fue nombrado primer gobernador, pero Balboa pronto se ganó el favor de los marinos y colonos, desplazando a Enciso, quien huyó a España. Meses más tarde, cuando llegó un representante de la corona española designado como nuevo gobernador oficial del Darién, fue expulsado y murió en el viaje de regreso. Aunque fue un accidente, Balboa fue acusado de asesinato. Balboa, ahora al margen de la ley, veía una solución para reclamar el dorado: cruzar las selvas de Panamá y llegar al vasto océano del que hablaban los indígenas. En 1513 lideró una expedición con 190 soldados y un grupo de indígenas aliados. Tras recorrer unas 80 millas del istmo, solo 16 soldados sobrevivieron las duras condiciones. Desde la cima de una montaña, Balboa avistó el Océano Pacífico, convirtiéndose en el primer europeo en hacerlo. Reclamó la región en nombre de la corona española y recibió riquezas de los indígenas, quienes señalaron al sur, hacia la tierra de los incas. Balboa decidió regresar a Darién para enviar las riquezas a España y pedir refuerzos. La noticia de su cruce del Istmo y el descubrimiento del Pacífico lo convirtió en héroe. Fue proclamado gobernador de las nuevas tierras, pero antes de recibir la noticia, los reyes ya habían enviado a Pedro Arias Dávila, conocido como Pedrarías,
con órdenes de arrestarlo. Pedrarías llegó, y aunque Balboa había sido indultado, ambos tuvieron que compartir el poder, lo que generó tensiones. Balboa, ansioso por encontrar El Dorado, propuso otra expedición mejor equipada. Aunque Pedrarías aprobó el plan, la marcha fue desastrosa, y muchos soldados murieron. Balboa continuó con su plan, pero las condiciones hicieron imposible organizar una invasión, por lo que regresó a Darién. Pedrarías invitó a Balboa a discutir un nuevo plan, y en las afueras de la colonia, el explorador fue recibido por Francisco Pizarro, un antiguo compañero que lo había acompañado durante el primer cruce del Istmo. Sin embargo, era una trampa. Pizarro arrestó a Balboa, y Pedrarías lo hizo juzgar por rebelión. Balboa y sus seguidores fueron ejecutados en enero de 1519. Años más tarde, fue Pizarro quien conquistó Perú, y las hazañas de Balboa quedaron en el olvido. Balboa soñaba con gloria y riquezas, pero su falta de planificación y reacción emocional ante los desafíos le impidieron alcanzar sus metas. Aunque descubrió el Océano Pacífico, dejó el camino abierto para que otros completaran su tarea. Un enfoque más previsor y estratégico podría haber asegurado su éxito y protección frente a sus rivales. Y este punto sucede a diario en nuestras vidas. Por ser emocionalmente inestable, perdemos oportunidades valiosas. Según la cosmología de los antiguos griegos, se creía que los dioses tenían una visión completa del futuro, viendo todo el porvenir hasta en sus detalles más complejos. Los hombres, por otra parte, eran considerados como víctimas del destino, prisioneros del momento y de sus emociones, incapaces de ver más allá de los peligros inmediatos. Aquellos héroes que, como Ulises, eran capaces de ver más allá del presente y planear varios pasos por adelantado, parecían desafiar el destino y acercarse a los dioses en su capacidad de determinar el futuro. Esta comparación aún es válida hoy en día. Quienes son capaces de prever por adelantado y planear con paciencia para lograr que sus planes den frutos, tienen un poder cercano al de los dioses. Dado que la mayoría de la gente está demasiado prisionera del momento presente como para planificar con esta previsión, la capacidad de ignorar los peligros y los placeres inmediatos se traduce en poder. Es el poder que confiere la capacidad de superar la tendencia humana de reaccionar ante los hechos a medida que estos se producen, y en lugar de ello, aprender a dar un paso atrás e imaginar el cuadro total que se desarrolla más allá del campo visual inmediato. Muchas personas creen que son conscientes del futuro, que están planeando y pensando por adelantado, pero a menudo se engañan. En realidad, sucumben a sus deseos, a lo que quisieran que fuera el futuro. Sus planes son vagos y se basan más en su imaginación que en la realidad. Pueden creer que están pensando por adelantado, pero en verdad, centran su atención en el final feliz y se autoengañan mediante la intensidad de su deseo. En el año 415 a.C., los atenienses atacaron Sicilia creyendo que su expedición les reportaría riquezas, poder y un final glorioso para los 16 años de la guerra de Peloponeso. No consideraron los riesgos que implicaba una invasión a un sitio tan distante de su patria. No previeron que los sicilianos lucharían con más fuerza, dado que las batallas se libraban en su propio suelo, ni que todos los enemigos de Atenas se unirían contra ella. Tampoco previeron que la guerra estallaría en distintos frentes a la vez, obligándolos a repartir demasiado sus fuerzas. La expedición a Sicilia fue un desastre total, que condujo a la destrucción de una de las más grandes civilizaciones de todos los tiempos. Los atenienses fueron llevados al desastre por su corazón, no por su mente. Solo vieron la oportunidad de cosechar grandeza, y no los peligros que acechaban a la distancia. El cardenal Richelieu nos recuerda que a menudo tememos demasiado al peligro inmediato y subestimamos los riesgos a largo plazo. ¿Cuántos errores podríamos evitar si tuviéramos en cuenta los peligros futuros? Muchas veces, nuestras metas se ven afectadas más por lo que dejamos de hacer que por nuestras acciones precipitadas. Es crucial planificar detalladamente antes de actuar y evitar la vaguedad que puede llevarnos a situaciones complicadas. Antes de dar un paso, preguntémonos sobre las posibles consecuencias y a dónde nos llevará nuestra acción. Los finales tristes son más comunes de lo que imaginamos, así que debemos mantenernos realistas y enfocados en nuestro objetivo final. Cuando visualizamos con claridad cada paso,
y planeamos hasta el desenlace final, nos liberamos de la incertidumbre y la tentación de improvisar. Esta claridad nos ayudará a llevar a cabo nuestros planes con éxito. Mantengamos siempre en mente el final deseado de nuestras metas y no permitamos desviaciones, como los dioses del Monte Olimpo, que desde las alturas observan nuestras acciones y prevén los desenlaces trágicos de nuestros sueños desorientados. Debemos ser flexibles en nuestros planes, incluyendo alternativas y nuevas rutas hacia nuestras metas, en lugar de aferrarnos rígidamente a un solo plan. La excesiva rigidez nos impide adaptarnos a los cambios repentinos, mientras que la planificación excesiva suele ser más útil que la improvisación frente a las circunstancias. Negarse a considerar el futuro lejano y planificar hasta el final puede resultar en consecuencias negativas. Solo al tener objetivos claros y un plan a largo plazo podemos aprovechar verdaderamente nuestra libertad. Como bien señaló Nicolás Maquiavelo en El Príncipe, un líder prudente no debe descansar en tiempos de paz, sino prepararse constantemente para resistir los cambios de fortuna. Y así hemos llegado al final. Espero que el tema de hoy te ayude en tu camino. Si te ha gustado, suscríbete y dale me gusta. Nos vemos en un próximo video.